observando un poquito y chusmeando un poquito por dónde anda la iglesia del Señor en este tiempo. Uno tiene ahora la posibilidad de, a través de las redes y de la internet, de enterarse de cosas que antes por ahí uno no se enteraba, si no era asistente físico del lugar. Entonces, observando un poquito la iglesia del Señor, o lo que se llama cristianismo en la actualidad, y a la luz de las palabras del Señor que nos dice que cómo se van a reconocer a los cristianos, y dice que se va a reconocer por sus frutos, ¿cierto? Por los frutos conoceremos quién es y quiénes no. ¿Y cuáles son esos frutos? Tenemos que verlo a la luz de la epístola de Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5, 22, donde nos dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley que se oponga, ni ley que pueda lograrlo, porque es un fruto del Espíritu. Y viendo todo eso, me pregunto, y me viene esa pregunta, observando la frialdad que se siente en general, la apatía, la falta de compromiso. Me hice esta pregunta, y después empecé a investigar, y no solo yo me hago esa pregunta, sino que hay muchos en este tiempo, muchos pastores que se hacen la misma pregunta. ¿Cuántos inconversos tenemos dentro de las iglesias evangélicas? ¿Cuántas personas están en la iglesia evangélica y no son cristianos? ¿Saben cuál es el problema de esto? Que significa que hay muchas personas que están engañadas, que creen que van a ir al cielo, pero cuando estén delante del trono de Dios, no van a poder resistir su juicio. Y eso sí que es responsabilidad de los pastores. Y es responsabilidad de los que están en liderazgo, y es responsabilidad de todos los que tienen algún conocimiento un poquito más maduro del Señor, porque a nosotros se nos llama dar el Evangelio y evangelizar. ¿Qué es eso? Anunciar el Evangelio, eso es evangelizar. ¿Saben? Evangelizar no es contar el testimonio de uno puede empezar por ahí. Evangelizar no es invitar a la iglesia a alguien, uno también lo puede hacer. Evangelizar es anunciar el Evangelio. Y resulta que se hacen a veces entrevistas entre los jóvenes o entre personas en las iglesias y no saben definir qué es el Evangelio. Entonces ahí viene la pregunta de muchos: ¿cuántos tenemos que están en las iglesias con una idea equivocada y no han comprendido realmente qué significa el Evangelio y por qué estamos donde estamos? Y esto muchas veces tiene culpa en el sentido de que se ha predicado un evangelio, por decirlo entre comillas, centrado en el ser humano, en el hombre. Entonces, vení que Dios te va a solucionar los problemas. Vení a la iglesia que vas a obtener lo que estás necesitando. ¿Qué tenés? ¿Un vacío interno? Vení que Jesús te lo va a llenar. O la otra frase que nosotros solemos repetir mucho: abrí el corazón al Señor y dejá que entre, que está bien porque está basado en un versículo del Apocalipsis, ¿no? Donde dice que Él está a la puerta y llama, y el que abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Y de ahí predicamos y enseñamos a abrir el corazón al Señor. No es muy claro, bastante etéreo el mensaje. Dejá que entre, deja que tome el control de tu vida. Y decimos un montón de ese tipo de cosas. Y después tenemos la predicación de las decisiones. Toma la decisión por Cristo. Entonces por ahí hay muchas personas que en campañas evangelísticas han tomado la decisión por Cristo porque han estado en un momento hermoso, maravilloso, de emoción, y han dicho: sí, yo tomo la decisión por Cristo, sin haber evaluado el tema de qué se trataba en realidad. Es grave esta situación, ¿cierto?
¿Por qué? Porque no estamos predicando el mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio, ¿cuál es? Estamos todos condenados. Desde el pecado de Adán hasta hoy, toda la humanidad está condenada y está bajo el juicio de Dios. Porque Dios es malo, es un juez malo. No, porque Dios es bueno y su juicio es justo y Él no deja pasar el pecado. Estamos todos condenados como seres humanos. Esa es la principal idea del Evangelio. Pero para traer justamente el Evangelio, que es la buena noticia. Pero hay una buena noticia. Él dio a su Hijo unigénito y Él, en forma de sustitución por nosotros, recibió el castigo por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y todos los que creamos en Él, los que creamos en el poder de su nombre y de su sangre y de su sacrificio, no es que somos menos pecadores, sino que nuestro pecado es perdonado y es justificado, porque cuando Dios venga el día del juicio a juzgarnos, justamente porque Él es bueno y es justo y es santo, por nuestros pecados, se encuentra, Él se refugió bajo el sacrificio de Cristo. Este pecado ya está condenado, ya la muerte cayó sobre Cristo, entonces ahora estamos libres. Esa es la buena noticia del Evangelio. No predicamos un evangelio para mejorar a las personas. No predicamos un evangelio para mejorar la sociedad. No para hacer un club religioso. Predicamos el evangelio para salvar a las personas del juicio y la muerte eterna. ¿Cierto? Entonces, a veces que parece como que nosotros lo tomamos muy liviano. Listo, ya hice la decisión de fe, ya dije que sí. Y tenemos que empezarnos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos diferencia a nosotros como cristianos, entonces, del que no lo es? Somos más lindos, usamos un desodorante más perfumado, nos peinamos más. ¿Cuál es la diferencia? Nos vestimos más decentemente. ¿Vieron la gente del mundo cómo se viste? Nosotros nos vestimos decentemente. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, bueno, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque asisto a una iglesia. Porque asisto a una iglesia. Voy a una congregación, escucho las predicaciones, participo de las actividades de la iglesia. Otro puede pensar que es cristiano porque yo sé cosas de Dios. Hoy está de moda, yo les decía, creo que la semana pasada, no sé cuándo les decía, que está muy de moda y se escucha inclusive en esos podcasts, en esas conversaciones que hablan líderes cristianos, que no sé de dónde salen, que hablan que no asisten a las iglesias. Ellos se reúnen con sus amigos porque dicen que donde dos o más, no han entendido nada, porque por ejemplo, los que hemos estudiado el libro de los Hechos y vimos cómo se formó la iglesia y el propósito de Dios a través de la iglesia, y que Dios obra en el mundo a través de la iglesia, no a través de grupitos ni de personas sueltas. Cuando hablamos del Padre Nuestro, hablamos de eso, de nuestro Padre, donde tenemos que sentirnos integrados, donde tenemos que sentirnos de pertenecer, porque Dios obra a través de su iglesia. Él va a venir por segunda vez a llevarse ¿a quién? A cristianitos sueltos, a ver a quién pesco. No, a su iglesia. Los que están dentro de esa iglesia, nos vamos, ¿no? Y los que hayamos muerto y hayamos pertenecido a la iglesia, resucitaremos. Pero siempre es la iglesia del Señor. Cristo dio su vida, dice en Efesios 5, dio su vida por la iglesia, para santificar ¿a quién? A la iglesia, y presentarla al Padre como sin mancha y sin arruga, perfecta. Y a esa iglesia se le dio el privilegio de vestirse de lino fino, dice en Apocalipsis, lino fino, resplandeciente, para esperar y recibirle cuando Él venga. Es la iglesia, hermanos. Hoy tenemos esa idea de que, bueno, yo asisto a la iglesia o yo sé mucho de la Biblia porque estudié, entonces no necesito la iglesia porque yo ya me reúno con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, ahí nos reunimos y ya somos iglesia porque donde dos o más ya está la iglesia.
Vimos en Hechos que no es así, que la iglesia es otra cosa. Otros saben mucho de Dios y de la Biblia, y otros creen que son cristianos porque creen en Jesús, pero están en sus casas. No pertenecen a ninguna iglesia, están en sus casas, asisten de vez en cuando, están en sus casas, saben alguna cosita de Dios y de vez en cuando leen la Biblia y saben recitar un par de versículos. Es más, algunos se han enseñado y han estudiado un poco más y hasta predican, ¿no? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace realmente decir soy cristiano? Yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Bueno, te dirá, yo sí soy cristiano. Fíjense lo que dice en Mateo Jesús, ¿no? Lo dice en Mateo 7. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Saben? Los que no entran en el reino, ¿saben dónde van? Afuera, al lloro y el crujir de dientes, al fuego eterno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Caramba, ya empezamos a tomar un poco más de color oscuro esto, ¿eh? Ya no es simplemente decir salvo soy, yo sé que lo soy porque alguna vez hice, porque yo sé algo, porque asisto. Acá se trata de hacer la voluntad del Padre, de que su voluntad se cumpla en mí, como dice el Padre Nuestro, que lo estudiamos bastante, ¿no? Que tu voluntad se cumpla así en el cielo como en la tierra, que tu reino se establezca y que sea bendito, tu nombre sea bendito en mi vida. Entonces ya es algo más serio, parece, esto de entrar al reino, porque ser cristiano es pertenecer a este grupo de personas que vamos a entrar al reino de los cielos. Es más, ya estamos en el reino de los cielos. Y cuando venga el día del juicio y estemos delante del gran juez, donde no hay más apelación, podamos estar tranquilos porque hemos sido lavados por la sangre del Señor. Pero ¿cómo notamos esto? ¿Cómo dice Jesús que se nota? No todo el que dice Señor, Señor. No todo el que, Señor acá, Señor allá, sino el que hace la voluntad de Dios. Es decir, no su propia voluntad, lo digo en castellano, no hace lo que se le da la gana, sino hace lo que Dios quiere para su vida. En todos los aspectos de la vida me refiero, ¿eh? No solamente acá en el culto de un domingo y alguna otra reunión. En todos los aspectos, con el dinero, con el trabajo, con la familia, con la relación con la esposa, con la relación con los demás, con la relación con la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es algo importante, parece que hacer la voluntad de Dios es algo importante, porque si no hago la voluntad de Dios, si yo me manejo solo, hago lo que quiero, no estoy en el reino de los cielos. Y el día en que esté frente al juez, no voy a tener cómo defenderme. No está el manto de la sangre de Jesucristo, de la redención y de la salvación. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, dice Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense, podemos profetizar en el nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Wow! ¡Qué poder que manifestó este hermano! Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo? Yo creí que eso era una señal de que estaba en el reino de Dios. Imagínense un hombre o una mujer que profetiza y echa fuera demonios y manifiesta un poder de Dios. ¿Qué pensamos nosotros? Eso es un cristianazo. No es señal de ser cristiano. La señal de ser cristiano es el que hace la voluntad. No, todo eso es accesorio. Todas esas son cosas que Dios nos da para anunciar su buena noticia, su evangelio. Pero no es lo central. Lo central es que su voluntad se cumpla en mi vida. Entonces es para estar preocupado. Porque imagínense que estamos en una iglesia 20 años y nos vamos al infierno. A mí me preocuparía. Entonces yo les declararé como juez, dice el Señor.
nunca te conocí, apartaos de mí, vayan afuera, al infierno, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Porque hicieron maldad, le echan fuera demonios? No, porque ya están condenados como todos los que nunca creyeron. Están todos condenados, todos están, dice el Salmo, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Es imposible hacer lo bueno y justificarse delante de Dios. Es importante, ¿saben? Es suicida vivir la vida sin Dios, sin pertenecer al reino de Dios. Es suicida. Y no uno que se quita esta vida, se quita la vida eterna. No es para tomarla a la ligera y decir, bueno, ¿saben qué? Yo asisto, pero tampoco que sea tan fanático. Tampoco que sea tan fanático de esto. Acá se trata de vida o muerte. Y no de esta vida que termina en poco tiempo. De la vida eterna. O la muerte eterna. Entonces acá la cosa es, la pelotita, me la estoy tomando en serio, a ver la voluntad de Dios, tengo que revisar, tengo que ponerme a revisar. ¿Sabes cómo leyendo esto me hizo revisar cuál es la voluntad de Dios? Mi temor siempre es, Señor, yo no sé a veces para dónde ir, si para acá o para allá, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía, por favor. Que sea tu voluntad, a veces cuesta, a veces no la entiendo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. ¿Qué nos hace cristianos verdaderos? ¿Que nos llamen evangélicos? No, para nada. Dice Jesús, le habla en el Evangelio de Juan, un pasaje recontra conocido, a un hombre sabio que pertenecía al Sanedrín, era un fariseo, conocedor de todas las escrituras, muy conocedor, llamado Nicodemo. Entonces vino a Jesús de noche este hombre, porque no quería que lo vieran, no sé por qué razón, pero vino de noche, medio así, escondida. Y le dice a Jesús, Nicodemo, rabí, maestro, fíjense, le da un título que solo los que habían estudiado y tenían el reconocimiento del fariseísmo eran considerados rabí, maestros de la ley. Pero él, aunque sabía que Jesús nunca había estudiado en la escuela rabínica, le dice a Rabí, le reconoce eso. Tenía fe Nicodemo en Jesús, creía en él y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales hacía? Milagros por doquier hacía Jesús. Milagros por todos lados. Y una sabiduría mostraba Jesús. Impresionante. Entonces, claro, este hombre viene y dice, maestro, sabemos que algo de Dios tenés, porque todas estas cosas que voy a hacer no las puede hacer alguien que no está Dios con él. O sea, su fe en qué estaba basada? En milagros. ¿Sí? Su fe estaba basada en milagros. Pero creía en Jesús. Listo, ya es un creyente, Nicodemo. Ya está. Si cree en Jesús, cree en sus milagros. ¿Cómo no voy a creer si me sanó el callo? ¿Cómo no voy a creer? Yo tenía 5 dedos y ahora tengo 6, por la gracia de Dios. Me regaló un dedo el Señor, se equivocó porque yo le estaba pidiendo, el otro tengo 4, se lo digo acá. Imagínense el poder, ¿cómo no voy a creer? Si Dios así sanó sanó a mi suegra. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? También a veces suceden esas cosas. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si Dios es tan bueno, me llenó, me hizo tantas cosas. Si Dios, creo, por supuesto, maestro, tiene que ser o no tiene que ser. Por supuesto, no puede ser que no sea de Dios esto, es de Dios. Y Jesús le hubiera dicho, bueno, gracias por llamarme maestro, Nicodemo. Gracias, la verdad qué bueno que podés creer en mí. Te aliento para que sigas creyendo y crezcas en la fe. ¿Le hubiera dicho eso Jesús? No, porque Nicodemo no era un salame. El tipo sabía, aparte estaba marcado para otra cosa. Entonces Jesús fue al hueso, ¿saben? Agarró un cuchillo bien afilado y se lo enterró hasta el hueso. Fíjense cómo le responde Jesús. El otro viene todo alabándolo y diciéndole que él creía por las señales que hacía. Jesús le dijo, mirá, te digo de verdad, Nico, te lo digo de verdad. El que no nace de nuevo no puede ver, comprender, entender el reino de Dios.
qué violencia esa respuesta. Qué falta de tino. Es una autoridad. Yo hubiera querido quedar bien con la autoridad. A mí me hubiera, yo pensaba, digo, ¿qué hubiera hecho en el momento? Imagínate una autoridad, yo sé que se está armando un complot contra mí desde esa autoridad, que es el Sanedrín. Y viene uno y dice que cree en mí. Yo enseguida lo quiero tener para mi equipo. No. Jesús te dice, estás equivocado, vos estás creyendo en mí por mis milagros. ¿Por qué creímos en el Señor? ¿Por lo que Él ha hecho en nosotros? Mirá, acá se trata de otra cosa mucho más radical y mucho más impresionante. El que no nace de nuevo, o el que no es engendrado de arriba, no puede comprender el reino de Dios. Fíjense cómo lo dice ahí nomás, si damos vuelta a la hoja, los que tienen Biblia de papel. Yo soy pobrecito uno que tiene Biblia de papel todavía, y me encanta. Dice en el capítulo 1 y versículo 13 de Juan, dice, en el versículo 12, mas todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales estos hijos no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, nada que tenga que ver con la humanidad, ¿no? Somos engendrados, perdón, me perdí, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por la voluntad de Dios. Así empieza Juan, el Evangelio. Y acá cuando nos cuenta esta historia, tiene esa misma idea Juan. Jesús dice, el que no es engendrado por Dios. Estamos hablando de una nueva realidad, no solamente una nueva realidad, ¿no? No solamente es una nueva realidad, es una nueva comprensión y una nueva vida que Él nos da. Hasta acá es una cosa, cuando decimos sí y nos convertimos y nos hacemos cristianos, de acá para acá es otra. ¿Saben? Lo veíamos el jueves cuando estudiábamos la clase bíblica. Pablo iba para allá, de repente tuvo un choque tremendo y empezó a ir para el otro lado, ¿saben? Dios no nos viene a mejorar la vida, a hacernos más buenitos. Él no le interesa emparchar el trapito viejo que tenemos vestido. Él quiere que arranquemos todo y Él nos pone algo nuevo que tiene que ver con su voluntad. ¿Me explico? Uy, antes era tan malo y ahora estoy más bonito. ¿Se nota? A ver que alguien diga que soy más bonito. Entonces, ay, bien, vamos, seguimos. No, acá se trata de empezar todo de nuevo. Por supuesto que te vas a hacer más buenito. Porque la naturaleza de pecado va a ir siendo transformada por el mismo Dios a otra realidad. ¿Vieron que no se trata de levantar la mano, parece esto? Se trata de algo que tiene que ver, que viene de arriba, que es milagroso, es extraterrestre. Esto es extraterrestre, no tiene nada que ver con la tierra, no tiene nada que ver con los hombres. Esto viene de afuera. Por eso le dice Jesús, mirá, Nico, vos con todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, todo lo que vos tenés y tu criterio de verdad y tus virtudes, porque era un hombre recto y muy correcto, Nicodemo, no te alcanzan. El día que estés enfrente del trono de Dios, no vas a resistir a su juicio. Solo resisten a su juicio aquel que la vida de mi hijo ha nacido de nuevo. No es porque yo soy de tal religión o de tal cosita, o voy acá o voy allá. ¿Es hubo o no hubo un cambio? Y ahí me vuelvo a preguntar, ¿cuántos inconversos tenemos en las iglesias evangélicas? No porque son malos, porque no han aprendido bien. Porque no han entendido de qué se trata y la gravedad de vivir fuera de la voluntad de Dios. La gravedad es suicida, lo vuelvo a decir. Es suicida vivir fuera de la voluntad de Dios. Es querer morirse. Porque le digo, pasa rapidísimo. Los que no se enfermen y lleguen al final de su recorrido de viejo, está acá a la vuelta igual,
Está acá nomás. No hace falta mucho. Y ahí ya no hay más vuelta. Ahí ya no. Uy, no, para que me olvide. No, ya está. Para que ahora, cierto, chicos, he vivido la vida según la voluntad de Dios. Pues yo dije mucho, Señor, Señor, hasta oré por uno y se sanó, y profeticé, y traje. Pero ¿será que viví la vida? No, ya no hay más tiempo, muchachos. Se fue, terminó, hasta acá fue. Esto es una transformación de raíz. Nicodemo creía en el Señor, en Jesús, por sus milagros. Jesús le dice, Nicodemo le responde a Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no es que es tonto, le dice esta pregunta que es absurda, porque le pareció absurda la respuesta de Jesús. Él viene a buscar una respuesta de un maestro normal y le sale con algo tan profundo. Aparte, recibió algo muy violento a su razonamiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No lo puede entender ni entrar. Da para revisar un poquito nuestros papeles, ¿eh? Yo voy a ir al cajón a buscar mis documentos de partida de nacimiento. A ver, lugar de nacimiento. Origen. ¿Del cielo o dónde nací? Nací del cielo. Lo que es nacido de la carne, de lo humano, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te maravillas? Si es normal, lo que es nacido queda acá. Todo lo que proviene de nuestro corazón queda acá. Lo que viene de Dios es lo único que puede tener algo que ver con Dios. ¿Saben por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Con qué amor podemos amar a Dios? ¿Con amor humano, emoción y sentimiento? Queda acá, no pasa el cielo raso. Menos mal que salta, por lo menos llega más arriba. ¿Saben cuál es el amor que realmente conmueve el corazón de Dios? El amor que es el reflejo del amor de Cristo en mi vida. Señor, ¿cómo no te voy a adorar y amar si me amaste y me perdonaste? Porque entiendo qué es lo que hizo por mí. Señor, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría si no me hubieras rescatado, Señor? ¿Dónde estaría? ¿Qué sería yo? ¿Saben por qué podemos creer en Él? ¿Saben por qué creemos en Él? Porque nosotros hacemos un esfuerzo de fe y decimos creo, como un gallo a la mañana, ¿no? No, creemos en Él porque la fe viene de arriba y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él nos habla y nos infunde fe en Él. No podemos inventar nada, no podemos inventar un cristianito, no existe tal cosa, es falso. Es falso. Es como las zapatillas Adidas, ¿sí? ¿Vieron? Por más que tengan las 3 tiras, una las mira Adidas. Es falso. Cuidado con lo que vas a pagar y confiar, porque no es lo mismo que la original. Acá es un tema de origen. ¿De dónde viene mi vida cristiana? ¿Cuál es el origen de mi fe? De mis ideas acerca de Dios, de mi conocimiento. ¿Cuál es el origen? Viene de arriba, porque es lo único que sirve. Porque lo que viene de la carne, carne. Por más que sea religioso, de una religión, de la otra, de la otra, de la otra. Da igual todo, porque es todo de acá abajo. Lo importante es, entendí, conocí algo que tiene que ver con el Señor, con su verdadero evangelio. Es grave la cosa. A mí me preocupó. Quiero invitarles a que cada uno vaya al cajón ese donde guardan los papeles importantes, y revise la partida de nacimiento. ¿Comprendió? ¿Entendió? Porque si llegó a comprender, se va a dar cuenta que no se trata de hacer cosas, se trata de ser. Y para ser hay que nacer.
de arriba. ¿Bien? No se trata de hacer, se trata de ser un cristiano. No de hacer cosas de cristiano. No cantar canciones que cantan los cristianos, recitar y decir palabras que dicen los cristianos, sino ser un cristiano. Para eso hay que nacer de nuevo, porque un cristiano no se inventa. ¿Saben? El Hijo de Dios, el cristiano, no es fruto ni producto de la carne. Como decía acá en el capítulo 1, los cuales fueron engendrados, no por voluntad de carne, sino engendrados por voluntad de Dios. Qué hermoso esto, ¿eh? Fue la voluntad de Dios engendrarnos como su Hijo, sus hijos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos vamos a adorarle y darle gracias a los que hemos comprendido esto? ¿Saben? Hay frutos y señales para que nosotros podamos entender y ver si nuestra partida de nacimiento no está adulterada. Señales, Dios se me ocurrió, puse acá, debe haber muchas más. Señales por las cuales nos damos cuenta que podemos verificar en nosotros si hemos nacido de nuevo o no. Primero hay convicción de pecado. ¿Saben lo que es entender el pecado? ¿Podemos entender nosotros nuestros pecados? No. Solo el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él nos trae la luz y nos dice, eso es. ¿Y qué es pecado? ¿Algo que está mal? ¡Ay, me equivoqué! No, pecado es ofensa contra Dios. Es lo que nos sale de adentro porque somos eso. Tenemos una naturaleza de pecado, vendido al pecado, pero tenemos convicción de pecado. Fíjense lo que dice Primera Juan, a ver, Primera Juan. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿no? La justicia de Dios está en mí, yo puedo ser perdonado de mi pecado, pero con una actitud voluntaria. Una preguntita nada más. ¿La salvación es gratis? Por un lado sí, desde el punto de vista de Dios es gratis. Él dio todos los medios para ser salvo. Pero desde nuestro punto de vista Jesús nos advierte y le dice, ojo. Le dijo a uno que se le arrimó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Cuidado, le dijo. Mirá que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida. Yo no tengo dónde acostar. Si venís a mí por plata, si venís a mí por bendiciones, cuidado, no es este camino. Y otro le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero que entierre a mi padre. No, acá la cosa es todo o nada. ¿Vieron? Van a tener sus costos desde nuestro punto de vista. Van a tener que tirar esos trapitos. Como yo siempre digo, las latitas oxidadas, esas que ustedes toman la merienda, todo hay que tirar todo eso, Ay, todo eso es lo que yo logré, ¿cómo me costó juntar esas latitas? Hay que tirar todo. Acá vamos a comer un banquete con platos y vajillas de primera, de porcelana, ¿no? Cubierto de oro y plata. Ay, pero tengo que tirar mi trapito. Sí, el Señor te va a vestir con lino fino resplandeciente, porque ahora formas parte de su iglesia. Otra cosa que uno ve en un nacido de nuevo es pasión por Cristo. Porque al entender lo que Él hizo por mí, tengo pasión. Yo vivo para Él. Trabajo siempre y cuando esto no me jorobe y no se interponga en su voluntad, ¿no? Es pasión por Él. Dice en Juan 7:38, ahí el mismo evangelio. Agarré Juan para poder tenerlo cerca, si no tengo que estar dando más vueltas. Dice, ya vamos terminando, así que tranquilo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán de su interior, porque cuando nosotros realmente recibimos eso de ser engendrados como hijos de Dios, entra el Espíritu Santo y mueve, es pasión que se mueve, que se vuelca hacia afuera, que otros pueden beber de eso.
Y acá en Juan 5:1, en Primera Juan 5. 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Vieron? La fe en Él. Y todo aquel que ama al que lo engendró, amor a Dios que me engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. El amor a Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su voluntad, sus mandamientos. Yo cumplo la voluntad de Dios porque amo a Dios, tengo pasión por Él. No hay nada que se me ponga en el medio. Ay, pero mi familia, pero mi mamá, pero mi papá, pero mis cositas, pero mi trabajo. Ah, no, mi trabajo, mi responsabilidad. Nada se interpone. Dios es primero. Dios es primero en mi vida. Lo que sea, me viene un nuevo trabajo, lo primero que hago es, a ver, ¿en qué me puede llegar a molestar esto a cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Ah, no, pero qué bueno que era, ¿eh? Hace un par de meses dije que no a un trabajo bueno. Después me viene un poquito de arrepentimiento y dije, no, ¿será que era la voluntad de Dios que agarre eso? Pero en ese momento yo lo evalué y dije, no, esto me va a quitar tiempo que yo necesito para, tiempo, atención. No, disculpame. En un trabajo de muchas horas, entonces, de buena paga, pero muchas horas. No, porque para mí el Señor está primero. Y el temor de desviarme de su voluntad, ¿no? Ese es pasión por Él. Otra cosa que podemos ver en la vida de alguien que ha sido renacido, que es nacido de nuevo, es una vida transformada. Es una vida que va cambiando. Que ya no pasaron 10 años y ya tiene otro testimonio, no el de allá, ¿vieron? Yo antes era un infeliz, pero el Señor, pasaron 5 años, pasa hermano un testimonio. Yo antes era un infeliz. 10 años y yo antes era un infeliz. Hermano, que se note. Si uno era de mal carácter, hermano, que se vaya notando. Ah, yo soy así y Dios me ama como soy. Sí, te ama como soy, pero se tiene que notar. Decirle a tu cara, a tus respuestas, a tu mal humor, explicarle cómo es la historia de la regeneración y de la transformación de Dios. Porque en la medida que vamos y vamos delante de Él, dice que somos transformados a su semejanza. Bien, y vamos terminando. Son 5, vamos por el 4. Uno que ha nacido de nuevo, tiene un ferviente deseo por la casa de Dios, como dice el Salmo 84:10, ¿no? Prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. La casa de Dios. ¿Por qué la casa de Dios? Porque la casa, porque es este salón, no nos podemos mudar a otro y es lo mismo. Me refiero a la congregación, a eso, al lugar donde yo pertenezco, con las personas que están en mi misma condición. Porque ahí hay bendición de uno al otro, ¿no? Cuando están los hermanos juntos en armonía, hay bendición y vida eterna. Es el mismo espíritu que se transforma y nos bendecimos. A veces nos bendecimos positivamente, a veces nos bendecimos negativamente, porque el otro hermano por ahí sin querer hizo una crítica y me llegó al oído y me bendice el hermano porque el Señor aprovecha para... En todo ese juego es una bendición estar juntos y pertenecer. Amor por la casa de Dios. ¿Cuándo va a llegar el domingo que quiero ir a adorar a mi Dios con mis hermanos? Porque estoy rodeado de gente inconversa, rodeado de gente que no cree. Necesito rodearme, estar con los que aman al Señor igual que yo. ¿No? Eso se nota. Y por supuesto, número 5, ya con esto termino. Amor hacia los demás. Ese amor a la casa y a la iglesia del Señor es justamente ese amor. Dice, en esto conocemos que amamos a Dios. Si se aman los unos a los otros. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Así que otra de las cosas que podemos ver, que usted puede, a ver, tuve convicción de pecado, humildad. Sí, Señor, perdóname todos mis pecados, por favor. Sí, bien. Tengo pasión por Dios y su palabra. Está primero esto. No entiendo, quiero aprender. Ahora entiendo un poco más, quiero aprender más. Ahora entiendo casi todo, todavía me falta. Y empieza de nuevo a ver que va a descubrir muchas cosas más. Porque como siempre digo, esto es un tesoro que no se puede calcular, hay que aprender a entenderlo y aprovecharlo. Bueno, bien,
Estoy siendo transformado, estoy siempre con las mismas ñañas de siempre. Dios está haciendo cosas en mí, estoy madurando en el conocimiento de Dios, en el trato con las personas, con los que están al lado. Ah, bueno, tengo deseo de estar con mis hermanos, deseo por la casa de Dios, tengo ese amor hacia los demás a pesar de lo que son, porque es un amor que no lo tengo yo, no es humano, es fruto de la vida de Dios. Ah, bueno. Entonces es posible que esa partida de nacimiento no esté adulterada, ¿no? Y realmente hayamos nacido de arriba, engendrado de arriba. Hagamos esa revisión. Y si, ¿saben qué? Y si hacen esa revisión y dicen, sí, aleluya, soy engendrado, soy hijo de Dios, entonces ahí póngase a cantar, póngase a adorar, llore, que puede llorar el que le gusta llorar, el que no llore, el que no le gusta llorar no llore, cante alabanza, porque saben lo que significa ser hijo de Dios, un milagro verdadero. Y si por ahí usted dice, esto yo lo sentía antes, pero ahora no, corra de nuevo a la cruz de Cristo, que lo está esperando. Es el Padre que está esperando a su Hijo. Corra de nuevo, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero otra vez tener la pasión por vos, por tu palabra, quiero otra vez ser transformado, bla, bla, y todo eso que es ser nacido de nuevo, ¿no? Y si por ahí nunca experimentó estas cosas, dice, uy, hace 20 años que estoy acá, che, y había sido que nací acá a la vuelta, ¿no? No tengo la partida, la que me van a pedir allá arriba, esa partida, a ver qué partida de nacimiento. Nació acá, en Madariaga. A la lona, entonces estamos a tiempo. Vaya y arrepiéntase de su pecado y clame a Dios, y Él le dará una nueva vida. No es para llorar, es para prestar atención. ¿Dónde estamos parados? Es eso. ¿Dónde estamos parados? Revise la partida de nacimiento. Amén. Oramos. Señor, qué grande que es tu amor, tu misericordia, tu gracia, porque nos das salidas por todos lados. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Si ponemos excusa es porque somos suicidas, Señor, porque queremos vivir haciendo lo que se nos da la gana, no hacer tu voluntad. Y nos vamos a quedar afuera, Señor, de la fiesta, del banquete. Señor, quiero que reveles, Señor, a mi corazón tu evangelio, esta buena noticia, para que pueda vivir según tu voluntad, amándote con pasión, amando tu palabra con pasión, amando tu iglesia con pasión. Señor, danos la luz, la humildad, la sabiduría, para no estar equivocados, no estar creyendo cosas que en realidad no pasan en nosotros, Señor. Que no estemos engañados, Señor, que la luz de tu verdad. Gracias por todo lo que nos has dado, porque todo viene de ti, todo viene de ti, Señor. ¿Qué podemos decir? Te alabamos, te amamos, te adoramos, te damos gracias. Acá estamos. Ayúdanos, levántanos. Señor, si estamos hundidos en el pecado, libéranos. Transfórmanos a tu imagen y a tu semejanza. Aleluya, Señor. Qué bueno que sos. Qué bueno que sos con nosotros. Una y otra vez te fallamos, una y otra vez nos recibís. Tu gracia está ahí siempre, lista, preparada, la mesa está lista, el anillo para nuestra mano y un vestido nuevo, Señor. Pero que un día podamos tomar conciencia de que realmente no podemos caminar arrastrándonos, de que tenemos que ponernos de pie a tu servicio. Para eso nos has llamado, Señor, para que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Amén.